Esta misma ciudad y parroquia fueron testigos de los primeros 20 años de la vida de Anacleto González Flores. Rafael Becerra es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, locutor profesional tipo A por la Secretaría de Educación Pública, contador privado por la Academia Comercial Municipal, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Vasco de Quiroga. Estudió la maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Diplomado en Administración Pública Municipal por la Universidad de Guadalajara. Diplomado en Tanatología por la Universidad Vasco de Quiroga y con un máster en Fundraising por la Leadership Institute. Fue presidente y fundador de la Alianza Internacional de la Juventud y el movimiento Dilo Bien, el cual trabaja por la defensa de la vida, la familia, la justicia, la paz y la libertad. Ha sido presidente de la Acción Católica Mexicana en la Diócesis de San Juan de los Lagos, coordinador y asesor de la Peregrinación Juvenil al Santuario de los Mártires, fundador de la Casa del Estudiante AGF, vocal de la Asociación Anacleto González Flores, coordinador de la Pastoral Juvenil en su parroquia y asesor de movimientos juveniles en la Arquidiócesis de Guadalajara, promotor de la Peregrinación Nacional Juvenil a la Batalla de Cristo Rey. En 2012 fue coordinador de la campaña de bienvenida al Papa Emérito Benedicto XVI. Esta es la juventud del Papa. Incansable impulsor y promotor de la juventud, en 2013 recibió el reconocimiento el líder católico del año en México, organizado por el Observador de la Actualidad. Fue productor de los programas radiofónicos Yucat, ¿Para qué creer?, ACJM, 100 años de piedad, Estudio y Acción, y ¿Para qué creer? Participa desde 2007 en el programa televisivo local de Tepatitlán, Misericordia Senda de Paz. Fue titular del programa Dilo Bien en María Edición. A los 31 años sintió el llamado de Dios para ingresar al Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos. Renunció a su activa vida como laico comprometido y estudió durante 4 años en este seminario. En 2018, de nuevo sintió el llamado de Dios para continuar su vocación en los Estados Unidos. En este mismo año, en el aniversario de la beatificación de Anacleto González Flores y compañeros mártires, fue aceptado en el seminario de la Asunción en San Antonio, Texas. Pues bienvenido, Rafael. Gracias. Le damos un fuerte aplauso. Cuando dicen tanta cosa y luego se presentan los que hablan, a veces queda uno mal, espero no quedar mal el día de hoy. Me da mucho gusto estar en Aguascalientes hablando de un personaje tan relevante en México que ha sido nombrado un mexicano universal, ha sido nombrado Gandhi mexicano, le han dicho sus autores, Adalid de la libertad religiosa en México. Es un extraordinario personaje que creo que el episcopado mexicano no pudo tener una mejor propuesta, aunque tuvieron algunas 3 propuestas, no pudo ser tan acertado para proponerle a los laicos un modelo apasionante y que debiéramos descubrir de una manera más activa. Anacleto González Flores, si bien no ha escrito muchos libros, conocemos al menos 4, el plebiscito de los mártires, la cuestión religiosa en Jalisco, Tú serás rey y ensayos. Sin embargo, 3 de ellos son recopilaciones de discursos y artículos que ha hecho. El plebiscito de los mártires, Tú serás rey, que parece más bien estructurado, aunque sin embargo son algunos artículos que él mismo ha puesto juntos y son un testamento de juventud, y ensayos son algunos libros, algunos artículos y algunos discursos que él pronunció. La cuestión religiosa en Jalisco es un libro que hizo para hacer un libro y analizar la cuestión religiosa en Jalisco en aquellos años. Sin embargo, sí es un escritor asiduo que ha escrito un sinnúmero de artículos para ediciones como La Edición, La Época, La Palabra, Gladium, que hoy están perdidos. Los únicos que tenemos como un facsímil es la edición de La Palabra 1917 a 1919, y es una edición hermosa. Hace un rato hablaba con una maestra de Guadalajara que dice que ella quizás pueda rescatar algunos artículos de Gladium. Entonces, lo que valdría la pena hacer a ustedes como laicos, y esta es una invitación, la primera invitación que hago esta noche, sería redescubrir la profundidad del laico, del modelo de los laicos para los mexicanos. Alejandro Bermúdez, director general de Asiprensa, está encantado y tiene como propósito que Anacleto González Flores en algún momento sea declarado patrono de los laicos en toda América. Porque dice él, no se lo pueden quedar solo en México. Este personaje es extraordinario, maravilloso, es un modelo para la actualidad, para el México que vivimos, para los países en Latinoamérica que
decimos, este modelo les podría servir a todos de una manera extraordinaria. Pero ¿quién es Anacleto González Flores? Él escribió una frase con la que me gustaría empezar en esta tarde. Él escribió el 31 de marzo de 1927, unas horas antes de que fuera capturado en la casa de los hermanos Vargas González, ahí por la calle Herrera de Cairo en Guadalajara, en la zona que es la zona más religiosa de la ciudad de Guadalajara. Ahí ahí fue el lugar de acción de Anacleto González Flores, de Luis Padilla, de los hermanos Vargas, de los hermanos Huerta, todos ellos beatos, y hay algunos fundadores de congregaciones. Entonces este bastión del barrio de Santa Tere es el bastión más católico o el más simbólico por la catolicidad de Guadalajara, la ciudad que pudiera decirse que está entre las más católicas del país. Pues justamente ahí en medio, por la calle Federalismo, han puesto este monumento que se llama sincretismo. No es una ocurrencia que lo haya puesto ahí, lo ha puesto la masonería porque tiene intenciones muy concretas de dar un mensaje en el barrio más católico del país, en el barrio más católico de esta ciudad de Guadalajara. Bueno, Anacleto González Flores fue apresado el día 1 de abril de 1927 y una noche antes escribía para el periódico Gladium, que se escribía para ser distribuido en un número de 100,000 ejemplares, sobre todo a los miembros de la Unión Popular, que algunos autores dicen que llegaron a ser 500,000 agremiados. No tenemos certeza de eso ni forma de investigarlo. Lo que sí tenemos certeza es que las órdenes que daba el jefe, que era Anacleto González Flores, llegaban en una cuestión de 2 horas a todos los miembros de la Unión Popular, sin internet, sin celulares, sin los teléfonos que tenemos hoy. Había algunos teléfonos, pero muy poquitos, solamente las gentes más adineradas o acaudaladas o las empresas tenían teléfonos, los demás no. Y sin embargo, la Unión Popular era una unión que se distinguía porque los más pobres y los más ricos todos participaban. Era una auténtica unión popular. Bueno, pues él escribía para este periódico: hoy debemos demostrarle a Dios que de veras somos católicos, porque mañana será tarde, mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, a los cobardes y a los apáticos. Al día siguiente lo apresaron y lo llevaron al cuartel de Colorado, primero a lo que hoy es el Palacio Municipal de Guadalajara, y luego al cuartel Colorado de Guadalajara, y ahí lo torturaron y lo asesinaron. Pienso que es tan vigente este pensamiento de Anacleto González que hoy debiéramos retomarlo los laicos. Que no soy consagrado, soy un seminarista, todavía soy un laico. Cambiará mi estatus una vez que sea ordenado. Sin embargo, hoy quisiera hacerles esta invitación y quisiera decirles quién fue Anacleto González Flores. Lo primero que podemos decir, pienso que ustedes lo saben, lo conocen muy bien. Es un hombre completo. Esta es una pintura que está en el seminario de San Juan de los Lagos, quizás la más bella pintura que se ha hecho de Anacleto González Flores. Mide unos 2 metros de altura, y cuando está uno frente a ella en el Centro Cultural Anacleto González Flores, la biblioteca del seminario de San Juan de los Lagos, que ahora el seminario es una institución educativa ya reconocida por el gobierno del estado, y como institución educativa ahora se llama Instituto Anacleto González Flores. De lo que quiero hablar el día de hoy, de este personaje, es de su biografía, de su espiritualidad, cómo fue en el ámbito humano, en el ámbito técnico, en el liderazgo, en el servicio, en la visión, y cuál es su modelo. Si queremos entrar a conocer al modelo de los laicos, tendríamos que conocerle un poquito. Algunos autores, como les decía, dicen que Anacleto González Flores, este hombre que fue el segundo de 12 hermanos que naciera el 13 de julio de 1888 en el número 84 de la calle Hospicio, que se llama Bartolo Hernández, y está en la ciudad de Tepatitlán. Algunos autores le han llamado el Sócrates moderno, particularmente Antonio Gómez Robledo, que fue su íntimo amigo y que escribió un libro magnífico, bellísimo. Si alguna vez tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlos. Una de las biografías más bellas de Anacleto González Flores se llama El Maestro. Antonio Gómez Robledo era un intelectual que incluso fue embajador de México en el Vaticano, que tiene un lenguaje bellísimo, así es que encontrarán una biografía magnífica de Anacleto. Gómez Robledo narra que Anacleto González Flores pues era un muchacho muy activo, con un liderazgo interesante, que estaba condenado a la miseria porque sus papás eran pobres,
apenas tenían un cuarto en el que les servía para hacer la fábrica de rebozos que encabezaba don Valentín, el padre de Anacleto, y que además ahí viviría doña María, la madre de Anacleto, y que además vivirían, imagínense, los 12 hermanos de Anacleto. Ahí servía de fábrica, ahí servía de cocina y ahí servía para que durmieran. No habla nada de baño, supongo que utilizarían algún otro lugar. Sin embargo, en ese lugar, Anacleto González Flores nacería y viviría los primeros años de su vida, los primeros 20. Él era un muchacho muy activo que tenía su pequeña pandilla, y entre su pandilla le decían el camello porque tenía una pequeña joroba. No era muy notoria, pero sin embargo sí era una pequeña joroba. Nos contaba el cronista de Tepatitlán la semana pasada que además había varias peleas entre los barrios de Tepatitlán, y el líder de las peleas, el que disfrutaba organizarlas, ¿cuándo nos vamos a dar un tiro?, decía él, era Anacleto. Y él era el primero que llegaba y el último que se iba, porque era líder, y además él tenía que dar el ejemplo a sus seguidores. Le gustaba además tocar la guitarra y tocaba en la banda municipal, y además, una vez que se convierte, algunas veces fue invitado para que diera los discursos del 16 de septiembre. El tema de su conversión comienza en una misión que vino a dar unos sacerdotes de Guadalajara a Tepatitlán. Y entonces, en esos ejercicios espirituales, Anacleto se convierte. Y entonces llega tanto este encuentro del Señor a este muchacho que narra Antonio Gómez Robledo, un pez gordo, el mayor pez gordo de la historia, porque luego dirán sus biógrafos, no hay hombre más íntegro y con mayor liderazgo hasta este momento en México, que en ese momento queda prendado. Y luego de ahí, él decide irse a estudiar a San Juan de los Lagos. Dice el mismo Paco Gallegos que para conceptualizar qué significaba ir a San Juan de los Lagos a estudiar, tenemos que entender que San Juan de los Lagos estaba a paso de mula a 3 días de distancia. Por lo tanto, alguien podría pensar que San Juan de los Lagos está al otro lado del mundo. San Juan de los Lagos, lo hemos descubierto en esta semana que grabábamos una miniserie para EWTN sobre Anacleto González Flores, más de 40 entrevistas, 20 horas de grabación y muchísimos y algunos terabytes guardados, nos decía que en San Juan de los Lagos el modelo de los seminaristas era como doble. Había los que eran internos, estaban dentro del seminario, estos vivían allí en lo que hoy es la presidencia municipal de San Juan de los Lagos, y además había los que eran externos, que iban a las clases y que tenían la formación de seminarista, pero vivían afuera. Entonces, ahí afuera, como externo, era como estudiaba Anacleto González Flores. Anacleto González Flores era compañero, no de grado, pero sí eran contemporáneos en el seminario de Silvano Barba, que sería gobernador interino primero y luego gobernador constitucional del estado de Jalisco. Por supuesto, un anticatólico y liberal. Sin embargo, en su tiempo, los dos, Anacleto González Flores y Silvano Barba, eran los más intelectuales del seminario. Tanto así que cuando había concursos públicos, ellos dos eran los debatientes y se hacían sus querellas, y uno decía alguna postura y el otro la otra, pero eran compañeros del seminario y la llevaban bien. Anacleto también fue contemporáneo. Hay algunos opinan de manera diferente, pero lo que dicen los datos es que también fue su compañero de seminario San Pedro Esqueda. Era mayor, pero fue su compañero al menos un año que estuvieron juntos con Anacleto. El que era chiquito, que tenía como unos 12 o 13 años, cuando Anacleto estaba en el seminario, era Santo Toribio Rojo. Entonces, estos santos, los santos siempre vienen en manada o en madeja, y entonces ellos estuvieron juntos o fueron contemporáneos. Anacleto González Flores, después de 5 años de estar en el seminario, en el que, por cierto, a los 21 años, le manda una carta a una muchacha muy hermosa y una fotografía muy buena en el archivo de San Juan de los Lagos, y le escribe a esa muchacha, creo que se llamaba Matiana, le escribe a la muchacha: le envío una fotografía de mi persona porque soy todo un monumento, 21 años, y ustedes, bellísima, le dice cosas hermosas. Lo importante es que tenía una caligrafía, una forma de escribir bellísima, que hoy pocos la tienen. Anacleto la tenía, y tenía 21 años, y le hablaba con aquel amor y con aquella forma de expresarse que yo creo que la muchacha debió haber quedado convencida. Sin embargo, no sé si él
Estando en el seminario, a ese momento ya había discernido que no era su vocación y por lo tanto se dio la libertad de enviar alguna carta, yo supongo que fueron muchas, de la que hay evidencia es esa. Sin embargo, Anacleto estudia 5 años en el seminario, decide que esa no es su vocación, que él quiere ser abogado, que quiere ayudarle a su Dios y a su patria, y se va un tiempo. Primero sale del seminario y se va con su padrino, que era Miguel Pérez Rubio, y se va a participar en la revolución con el grupo de los villistas. Durante un tiempo es invitado por su padrino para que sea el secretario de actas y proclamas. Por lo tanto, Anacleto nunca participó en el movimiento armado, pero sí le tocó ver algunas de las cosas que pasaban en aquella brigada en la que él participaba. Narran sus biógrafos que en alguna ocasión él estaba dando catecismo a unos niños porque ya había acabado sus actas de redactar lo que le tocaba, fue a dar catecismo a los niños y entonces vino una redada en Poncitlán y allí asesinaron a todos los de su brigada, excepto a él, que se salvó por estar dando catecismo. Desde entonces Anacleto confirmó su vocación a no tomar las armas, porque a través de las armas nunca se logra nada bueno, y pensaba él que la mejor arma para combatir a los tiranos y contra la cual no tiene ninguna forma de retroceder es la palabra, pero aquella que lo transforma todo es el voto de los mártires, que logran, dice Benedicto XVI, un solo mártir logra mucho más en toda la iglesia que lo que logran todas las revoluciones de la historia. Anacleto llega entonces a Guadalajara hacia el año 1914, en una Guadalajara que era una Guadalajara muy inspirada en Arrego Novaro, líderes de la talla de Bernardo Bergoy, un sacerdote que había fundado la ACJM en 1913. La Ciudad de México primero había vivido en Guadalajara, fue a la Ciudad de México, luego regresó a Guadalajara. Y había un hombre llamado Miguel Palomar y Vizcarra y algunos otros líderes importantes. Estos tenían un activismo social muy importante. Miguel Palomar y Vizcarra incluso había participado en el Partido Católico Mexicano y se habían ganado algunas posiciones importantes. Entre los logros del Partido Católico Mexicano estaba, por ejemplo, el que se respetaran la jornada laboral de 40 horas a la semana, el que se respetara un salario mínimo, el que hubiera día de descanso. Todas estas propuestas son del Partido Católico Mexicano en Jalisco primero y luego a nivel nacional. Cuando llega Anacleto entonces al escenario de Guadalajara, se encuentra con una Guadalajara muy activa que además ya está acostumbrada a hacer protestas para defender a su fe porque había sido amenazada desde las leyes de reforma que fueron puestas en práctica en Guadalajara hasta 1867, nos dice el historiador Armando González Escoto. Y Guadalajara ya estaba acostumbrada a hacer protestas. Llega Anacleto González Flores, ávido a la lectura, apasionado a la lectura, hacia 1914, y entonces ya se encuentra con un movimiento social importante en Guadalajara. Pero él comienza a hacer círculos de estudio, sobre todo en la Gironda, en Guadalajara. Comienza a hacer círculos de estudio primero, luego ayuda a fundar la ACJM, y entonces con los movimientos y los círculos de estudio empieza él a generar cierto liderazgo. Hacia 1918 viene algo que se llama el decreto 1913, que era una práctica que el gobierno federal quería revisar, que funcionara la codificación de las leyes federales en alguno de los estados. Entonces, en el estado de Jalisco, el Congreso autoriza el decreto 1913, avalado, el gobernador lo propone, el Congreso lo autoriza, y entonces en este decreto 1913 se reduce el número de sacerdotes, se pide que se expulsen a los sacerdotes que sean extranjeros, se restringe el culto público y se limita toda la acción religiosa que pueda haber en el estado de Jalisco. Anacleto González Flores organiza una gran cantidad de protestas y manifestaciones, y algo que se llamó, entre una de las acciones pacíficas y no violentas, algo que se llamó el boicot económico, que nadie consuma ningún bien o servicio que el gobierno ofrezca, y que además, como boicot, hagan que esto genere una crisis económica en el gobierno para que el gobierno tenga que prescindir de ese decreto.
en 1918 este decreto es derogado después de todas estas manifestaciones, este boicot, el gobierno no lo aguanta, no lo soporta, y luego de que un grupo de la CJM, que acaba de cumplir 109 años el viernes pasado, un grupo de jóvenes van a corear en el Congreso del Estado con gritos, alaridos como ladridos de perro, maullidos de gato y de algunos otros animales para mostrar su repudio a este decreto, y el decreto finalmente el 5 de febrero es derogado. El 5 de febrero nos acordamos que es el día que celebramos nosotros a San Felipe de Jesús. Muy interesante que coincida con esa fecha. Anacleto González Flores entonces en 1918 revela su potencial como organizador de Guadalajara, y a partir de ese momento será el gran abogado de Guadalajara y se va convirtiendo poco a poco en el líder moral del estado de Jalisco. Dicen algunos de sus escritores, de sus biógrafos, que era muy plausible dialogar con él, que cuando uno se acercaba a él podía mirar su mirada casi perdida, pero no perdida como si no estuviera consciente de la realidad, más bien como la de un hombre que profundizaba en lo que pasaba, un hombre que todos los días acudía a la elevación de la Eucaristía, todos los días participaba en la Eucaristía, y dicen los biógrafos, pasaba largo tiempo de rodillas después de recibir la comunión, por supuesto en los comulgatorios que había en aquel momento, y por supuesto las misas tendrían que ser a las 5 o 5 de la mañana, porque la regla decía que no se podía consumir nada antes de recibir la Eucaristía, y por lo tanto las misas eran muy temprano para que el sacerdote y los que pudieran ir no tuvieran que pasar tantas horas sin haber consumido nada de alimentos. Anacleto González Flores participaba en la misa, el sacerdote Armando González Escoto nos mostró en la Basílica de Zapopan donde se iba a hincar Anacleto González Flores después de la Eucaristía, y allí, dice, contemplaba mucho tiempo lo que había ocurrido en la Eucaristía. Es un milagro eucarístico que ocurre todos los días, que nosotros, los que somos limitados y pecadores, podamos recibir al Creador del universo, de más de 200.000 trillones de estrellas en el universo, de todo lo visible y lo invisible, que nosotros podamos recibirlo en nuestro cuerpo. Este es un verdadero milagro eucarístico. Luego entonces es inaudito que alguien pueda preguntarse hoy en día, en el 2022, si recibe la Eucaristía en la mano, o si recibe la Eucaristía en la boca, si la recibe de pie o si la recibe de rodillas, porque si una forma es incorrecta o si la otra hace más reverencia, y deja de pensar en lo que ocurre cuando la recibe. Se pierde la oportunidad de algunos de recibirla porque no se la dan en la boca en medio de una pandemia, cuando lo que está perdiendo es la posibilidad más extraordinaria y el milagro más extraordinario que ha ocurrido y que ocurre todos los días en el universo, que nosotros podamos tener físicamente al Dios del universo. Esto no lo pueden hacer ni siquiera los ángeles. Nosotros somos privilegiados. Entonces parece que es irracional que alguien pueda decir: yo no voy a recibir la Eucaristía porque no la puedo recibir en la boca, porque mis manos son indignas. Pues si sus manos son indignas, entonces todo su cuerpo es indigno, porque sus manos son parte de su cuerpo, así como su boca es parte de su cuerpo. Si usted cree que son indignas sus manos, vaya a confesar si eso es lo que necesita, porque su cuerpo es un cuerpo completo. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la Eucaristía? Darnos cuenta del milagro que ocurre allí, que yo lo pueda recibir y ir a recibirlo con profunda reverencia. En la Iglesia Católica se puede recibir la Eucaristía de 4 maneras: de pie o de rodillas, de la mano o en la boca. Las 4 son correctas. Lo que es incorrecto es que se reciba irreverentemente. Lo que es incorrecto es que yo no reconozca a quien estoy recibiendo. Lo que es incorrecto es que yo ponga sobre la realidad misma de Dios que estoy recibiendo una forma, es decir, la forma de recibir lo que yo creo que es más importante la forma que lo que recibo. Eso es incorrecto. Anacleto pasaba varias horas meditando sobre aquel milagro que había ocurrido y reflexionaba y meditaba sobre la palabra de Dios que acababa de escuchar, que es Dios mismo que nos habla y que se hace presente allí. Este laico, patrono de los laicos en México, después de eso contrajo matrimonio con una mujer que había conocido
y que estaba en un internado, era huérfana, se llamaba María Concepción Guerrero y contrae matrimonio el 17 de noviembre de 1922. Dicen los que escriben sobre él que durante 4 años fueron novios y todos los días recibió un recado o una carta de Anacleto González Flores, y luego se casó en la capilla de la ACJM de Guadalajara. Pasaron algunos años, desde 1922 hacia 1925, ni siquiera alcanzaron a cumplir 5 años y tuvieron 3 hijos. Uno de ellos se murió, el otro se llamó José de Jesús, así lo bautizó el padre, y luego el siguiente se llamó Raúl. ¿Por qué digo así lo bautizó el padre? Porque luego la mamá, Conchita Guerrero, le cambió el nombre cuando lo registró y le puso Anacleto de Jesús, aunque como fue bautizado como José de Jesús por Anacleto González Flores. El segundo de los hijos vivos, Raúl, será bautizado por uno de los hermanos del obispo Rafael Guízar y Valencia en la capilla de lo que hoy es la parroquia de Jesús. Luego Anacleto González Flores, sabemos nosotros que organizó varias protestas, varios movimientos, y la cúspide de sus movimientos y organizaciones fue la Unión Popular, fundada en 1925, que había sido tomada de un modelo. Algunos biógrafos dicen que es un modelo de Italia, otros dicen que es un modelo de Alemania, otros dicen que es un modelo de Irlanda. Lo cierto es que tenía 2 características que están incluidas en su nombre. Era una verdadera unión de los católicos y algunos no católicos que se sumaban a las protestas que hacía Anacleto González Flores, y era verdaderamente popular. Todos podían participar, de tal manera que estaban organizados por barrios, por manzanas, por parroquias, desde los niveles más bajos en todo el estado de Jalisco hasta los niveles más elevados en la ciudad de Guadalajara, y participaban niños y adultos y jóvenes y viejos y ricos y pobres y de la zona rural y de la ciudad. Participaban todos en la Unión Popular, y el líder, por supuesto, era Anacleto González Flores. De tal manera que el 31 de julio de 1926, después de que el presidente anticatólico, masón, con un odio perplejo, con un odio total a la Iglesia Católica, Plutarco Elías Calles, decidiera que entrara en vigor al día siguiente, 1 de agosto, el día 31 de julio de 1926, los obispos de México decidieron cerrar el culto público. Los obispos lo decidieron, no los obligó el gobierno. El gobierno ponía en funciones, en vigor, el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otra vez limitaba el número de sacerdotes, prohibía el culto público, expulsaba a los extranjeros. Esto entraba en vigor el 1 de agosto, y entonces los obispos, como una forma de protesta, y después de que habían tratado de que hubiera diálogo con el presidente, y el presidente en contra de su pueblo, con una sin razón acérrima, decidió publicarlo y que entrara en vigor sin entender ninguna razón, y después de que todos agotaran todos los medios pacíficos para eso, la Iglesia decidió, los obispos mexicanos decidieron: el culto público se cierra el 31 de julio de 1926, antes de que lo prohíba el gobierno. Es la Iglesia la que lo decide antes de que el gobierno lo ponga en vigor. En la Ciudad de México surge un movimiento que se llama la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Ellos, al no tener estructura, algunos miembros de la ACJM, ellos al no tener estructura ni liderazgo, queriendo el levantamiento armado, ver en Jalisco, el líder de los jaliscienses, en Anacleto, aquel liderazgo que puede ayudarles a que este levantamiento, a que esta Liga Defensora de la Libertad Religiosa pueda tener éxito. Y entonces vienen a Jalisco y le piden a Anacleto González Flores que él sea el líder de este movimiento armado. Esto va profundamente en contra del pensamiento de Anacleto González Flores. Por lo tanto, él no acepta ser el líder de este movimiento, levantamiento armado. Sin embargo, algunos biógrafos dicen que Anacleto es engañado y le hace pensar que es el arzobispo de Guadalajara el que le pide que él asuma este liderazgo. Sin embargo, dice el historiador Armando González Escoto que no es que el arzobispo le haya pedido a Anacleto González Flores que él sea el líder de este movimiento, sino que más bien el arzobispo de Guadalajara, que para ese momento estaba
estaba ocultándose de la persecución, porque es uno de los 3 obispos de México que nos dejan a sus fieles de su diócesis. Los otros se fueron a esconder o dejaron su diócesis y se fueron a los Estados Unidos, la mayoría de ellos a la diócesis de San Antonio, pero junto con Rafael Pizarro y Valencia, el otro no lo recuerdo, y el arzobispo Orozco Jiménez, estos se quedaron durante toda la persecución con sus fieles, acompañando a su rey y a su diócesis. Anacleto González Flores entonces sabía dónde estaba escondido, lo podemos suponer, dónde estaba escondido el arzobispo Orozco Jiménez, y dice Armando González Escoto, el arzobispo le deja en libertad a Anacleto para que él decida si se suma o no se suma, y si asume o no asume el liderazgo de este movimiento de defensa de la libertad religiosa. Hay algún otro autor que dice que Anacleto González Flores dijo, después de una noche oscura, de una noche asiaga, en el que tiene que decidir ir en contra de su propia voluntad e ir en contra de lo que ha vivido toda su vida, él decide jugarse la última carta por Dios, y que entonces hizo una división entre lo que sería la Unión Popular y la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y él nunca tomó las armas y nunca le pidió a nadie que tomara las armas, sino que la Liga le consultaba decisiones, y al ser un movimiento legítimo de defensa de la libertad religiosa, porque el Papa así se lo dijo a los mexicanos, este movimiento que están naciendo es legítimo, por lo tanto no hay ninguna cosa contraria a lo que han hecho los cristeros, que además es una de las grandes epopeyas de nuestro México actual. Es una epopeya en la que no hay mayor movimiento ni mayor dato histórico, acontecimiento histórico que muestre una participación tan real del pueblo mexicano como la gesta cristera. Anacleto González Flores, luego de tomar entonces este liderazgo, es perseguido desde ese momento hasta el final de sus días y finalmente capturado el 1 de abril de 1927 en la casa de los González Vargas y asesinado, martirizado en el cuartel Colorado junto con los hermanos Vargas y con Luis Padilla. Ahí conocemos, vamos a narrar en un momento más hacia el final, vamos a hablar sobre su martirio. Anacleto González Flores es conocido también como el Gandhi mexicano. Jan Meyer compara a Anacleto González Flores con Gandhi. Quizás, yo lo digo en mi libro, es una comparación que pudiera ser injusta, porque Gandhi, todos sabemos que participaba y era pagado por el gobierno de la Gran Bretaña y recibía grandes beneficios de eso. Claro, no está en duda la movilización que ha hecho Gandhi, su gran labor por la defensa de la paz en su país y de la libertad religiosa. Sin embargo, a Gandhi lo podemos ver desde otra perspectiva. Anacleto es un hombre más completo y congruente en todos los sentidos. Ahí hay un análisis en mi libro. Es conocido también Anacleto porque es un arduo formador de armas. Dedicó y empeñó su vida por formar a los jóvenes desde que estaba en San Juan de los Lagos hasta que murió. Toda su vida la empeñó en formar las armas. Era un verdadero defensor de la libertad religiosa, por eso podemos llamarle a Dalí de la libertad religiosa, y también es un mexicano universal. Conocía vastamente la cultura en México, cómo estaba el entramado de nuestro México, y él, como un gran analizador de la realidad, pudo dar respuestas concretas al México que le tocó vivir. Anacleto González Flores pasó toda su vida en estas 3 ciudades, en Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Guadalajara. Aquí está su padre, que era el señor Valentín, y ahí está su madre, que era María. Dicen sus sobrinos que don Valentín era un hombre religioso de valores, que algún día dijo algo en contra del gobierno y fue llevado a la cárcel de San Juan de Ulúa, y que allá tuvo gota y se enfermó, pero que era un hombre de oración y que era un hombre congruente. Eso es diferente a lo que hemos leído hasta hoy de sus biógrafos de Anacleto, que dicen que era un hombre borrachín y que además era un hombre bragado que le gritaba a quien sea y que por eso fue llevado a la cárcel. Sin embargo, los sobrinos tienen una perspectiva diferente. ¿Cómo es escrito? ¿Cómo era la vida espiritual de Anacleto González Flores? Y aquí vamos a describir cuál es el modelo que nos puede ayudar a nosotros. Anacleto tenía ojos de fe, oídos de esperanza, lengua de caridad. Ojos de fe para verlo todo
desde la visión y la postura de Cristo. Siempre que escuchaba los problemas de los demás, era capaz de tener esperanza y de brindarles esperanza, y además tiene una profunda caridad para hablarle a todos. Dice, siempre hablaba en tercera persona. Cuando ibas a escuchar un consejo, Anacleto, cuando ibas a pedir algún consejo a Anacleto, nunca se refería a ti cuando tenía que corregirte de manera directa, siempre te ponía ejemplos de otros para que tú entendieras lo que tú estabas haciendo mal. Sin embargo, nunca te remarcaba tus defectos, aunque pudieras aprender de lo que de la referencia que hacía de otros. Escuchaba pacientemente, sin interrumpir y sin inmutarse. Cuán brillante cualidad necesitamos hoy. La naturaleza nos lo dice, pero no lo practicamos. Si queremos ser laicos verdaderos, sobre todo ahora que vivimos el proceso del sínodo, de la sinodalidad, este es el elemento más importante del sínodo, de la sinodalidad. La iglesia ha nacido siendo sinodal desde los discípulos de Maús. Jesucristo ya estaba caminando y escuchando lo que decían, y siempre ha sido en estos siglos de vida de la iglesia, siempre ha sido sinodal. No es algo nuevo ni algo que haya inventado el Papa Francisco, lo está proponiendo como un modelo, y Anacleto lo buscaba. La naturaleza nos dice que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Sin embargo, a algunos no se nos facilita. Anacleto lo sabía hacer, y pienso que hoy los laicos pudiéramos y deberíamos de tener esta cualidad. Decía él, el día que no comulgo no soy yo, porque lo que lo sostenía era la Eucaristía. Él sabía que la Eucaristía, el otro día nos dijo Monseñor Javier Navarro y en Zamora, lo más innovador de Anacleto es que se adelantó tanto a su tiempo que él ya vivía lo que luego nos enseñaría el Concilio Vaticano II. Ya lo vivía muchos años antes de que lo propusiera el Concilio Vaticano II. Bueno, el día que no comulgo no soy yo. La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, pero también es la fuente y es el alimento del cual vive todas las acciones de la iglesia. Anacleto sabía que sin este alimento, que fuera el maná del Antiguo Testamento, ahora Él es el mismo. Jesucristo es el alimento que nos da vida y que es el viático que nos ayuda a seguir adelante y también hacia el final de nuestra vida. Conversaba largamente con Jesús. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la meditación profunda de la palabra de Dios? Si usted quiere saber qué es lo que le pide Dios, vaya y escuche la palabra de Dios todos los días. Una buena herramienta es la lección divina, que puede ser un camino para poder profundizar en la palabra de Dios. No vaya a la Biblia como aquellos que tratan a la Biblia como un horóscopo y van y abren la Biblia y dicen, a ver qué Dios me quiere decir hoy donde me salga. Y eso de los horóscopos es lo mismo. ¿Qué me quiere decir a mí Dios hoy? Me lo dice en comunidad, en la iglesia, y me lo dice desde el ambón. Allí Dios me habla en la lectura de la palabra todos los días, y la palabra, que es viva y eficaz, nos habla cada uno de manera particular. Hay que dedicarle más tiempo a meditar la palabra. Dicen algunos de sus amigos, es un místico de la palabra. ¿Y cuánto de místico tenemos nosotros? Aquellos que son místicos son aquellos que tienen un regalo de Dios, pero aquellos que han dedicado mucho tiempo a la reflexión, a la contemplación y buscan la unidad con Dios, y por eso Dios a algunos les regala este misticismo. ¿Cuáles místicos conocemos? Pues conocemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que ha escrito tan bellamente de Dios en la Eucaristía y que ha hecho algunos coros como Tantum Ergo Sacramentum, que lo seguimos cantando en la adoración de la Eucaristía. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. La religión era el motor de su vida interior y exterior. ¿Cuántos de nosotros pensamos a veces que la religión es una cosa para los domingos y no la vivimos todos los días? Y cuando algunos nos critican, nos asustamos, incluso nos minimizamos, incluso nos afocamos, incluso nos hacemos pequeñitos porque no la conocemos. Nuestra religión es una cosa tan extraordinaria que no está dividida ni peleada con la razón ni con la ciencia, al contrario. Es una cosa que se complementa. Aquellos que quieran poder dialogar con esa cultura posmoderna debían leer Fides et Ratio de Juan Pablo II, extraordinario y bellísimo. Él vivía una alianza plena y viviente de la fe y de la vida. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe? ¿Somos congruentes o somos incongruentes? ¿O a veces decimos una cosa que no vivimos, o por quedar bien hacemos cosas para que parezca que somos buenos, cuando en realidad a veces tenemos el alma muy cochina?
Todos somos pecadores y todos somos limitados. Quizás entre los que estamos aquí el más pecador soy yo. Sin embargo, es la gracia de Dios, es la obra de Dios, es Dios mismo el que nos llama todas las veces, el que nos convoca y nos invita a que nosotros nos dejemos transformar y seamos los instrumentos de Dios. ¿Cuáles son las cualidades humanas de Anacleto? Tiene una candidad, una pureza cándida y divina. Un hombre que habla de manera extraordinaria en sus escritos sobre la mujer, sobre la pureza, pero también la vivía, pero también vivía la virilidad. Hoy que hablan de las nuevas masculinidades, la ideología de género, tendríamos que mirar el modelo de Anacleto González Flores. Un hombre completo, un hombre garante, un hombre que quiere proteger, un hombre que quiere cuidar, un hombre que quiere ser correcto, un hombre que quiere defender la verdad, un hombre que no se espanta por decir la verdad. Tenía una fina rudeza, pero además tenía fuego en su interior. Era un arquitecto de espíritus que le gustaba moldear, que sabía que para la formación son necesarios maestros, modelos congruentes de vida que puedan enseñarle a los jóvenes y a los adultos, pero sobre todo a los jóvenes. Pero además sabía que si no daba la realidad modelos congruentes de vida, estaban los libros en donde podemos encontrarnos con esos maestros. Tenía una afirmación hirviente. Era capaz de afirmar y volver a confirmar lo que decía, se transfiguraba en sus discursos. Decía una mujer que narra un acontecimiento de cómo salían las mujeres después de escuchar sus discursos. Decía, cuando íbamos al Teatro Tarabare en Guadalajara a escuchar los discursos del maestro, salía uno con ganas de que lo mataran. Tan encendido era su corazón porque se transfiguraba en sus discursos. Imagínense escuchar, ustedes leen un discurso de Anacleto González Flores y si uno lo lee y no le pone la referencia a Anacleto González Flores, piensa que es un extraordinario intelectual de nuestro tiempo, que se dirige a un problema de nuestro tiempo. Ahora imagínense verlo allí, presente con toda su personalidad. Era una personalidad profunda, elevada, avasalladora. Creyó en la libertad dentro del orden establecido por Dios, por supuesto, no en un libertinaje. Tenía una gran iniciativa, constancia, continuidad. Y buscaba esta fórmula siempre, la libertad del pueblo y la juventud. Por esas tres cosas se luchó toda su vida. En el aspecto técnico, pensaba que había que buscar, ¿podemos leer aquí? No alcanzo a leer. Uno de los mejores jefes de la causa católica que ha contemplado el siglo XXI, escribe un sacerdote sobre él. Era capaz de lo que hacía, estaba bien preparado y además entregaba a los demás. Era experto en leyes, no estaba improvisando. Él empezó algunas controversias, o por lo menos él empezó algunas controversias constitucionales. Hay unos archivos sobre eso. Era un excelente diseñador, un excelente diagnosticador de la realidad. ¿Cuántos de nosotros hoy somos capaces de diagnosticar la realidad y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre en el sistema político mexicano, cuáles son las cosas que se enfrentan, por qué el presidente nos da unos discursos como nos los da, dónde está la oposición, qué es lo que está pasando en la materia económica, en la seguridad? No lo sabemos. Anacleto González Flores también era diagnosticador que sabía cuáles eran los dos sistemas de pensamiento que estaban enfrentándose en ese momento. Un sistema de pensamiento liberal desde las élites y un sistema de pensamiento conservador en las bases del pueblo. El pueblo vivía de una manera conservadora, de una manera tradicional, pero las élites populares, las élites del gobierno y los poderosos, estos tenían un sistema de pensamiento liberal que trataba de implantar un positivismo y un liberalismo extremo en el país. Hoy nosotros ni siquiera nos damos cuenta a veces de lo que propone la ideología de género, y sabemos que dos de las salas más importantes que impulsa la masonería hoy es la nueva era y la ideología de género, y ni siquiera sabemos qué es lo que allí se debate, qué es lo que allí se propone y cómo ha llegado a las escuelas y cómo ha llegado a la cultura. Hoy muchos católicos hasta piensan que el rey y que la yoga son buenos y que pueden convivir con el catolicismo, que es correcto. Tenemos que ser extraordinarios analizadores y diagnosticadores de la realidad. Entendía a México profundamente y conocía el corazón de su pueblo y era un lector insomne y frenético. El promedio de los libros que leemos los
mexicanos en un año es 0.5. Pregúntese usted cuántos libros han leído hoy. Si no leemos, luego no estamos en capacidad a veces de dialogar, de debatir. ¿Cómo vamos a dialogar o debatir? Tenía un gran liderazgo, analizador de la vida interior de la persona, y por eso podía entender al ser humano en su profundidad. Era un orador, periodista y organizador. Le decían que era un león en la tribuna, pero un jefe en la calle. Era entregado sin estrecheces, pensaba que había que amar a Dios sin medida. Muchas veces nosotros tenemos miedo. Era un conocedor hondo de su pueblo y modelador de la juventud. Su gran visión era que Cristo Rey reinara en el corazón de todos, la juventud, la mujer y Cristo. Quería que nosotros fuéramos reyes, por eso escribe un libro que se llama Tú serás rey. Quería, y decía él, que para lograr conquistar un siglo era necesaria la personalidad, forjada y moldeada a través de los golpes en la fragua todos los días, y que nadie va a poder hacer por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. El gran forjador y el gran modelador de nuestra propia personalidad somos nosotros mismos. Decía también que a través del libro podemos conquistar un siglo, no solamente escribiéndolo, sino conociendo y entrevistándonos con los autores. Además hablaba de la elocuencia, no solo de la palabra, sino de las acciones, del pensamiento. Pensaba que los católicos tenían que estar en la prensa todos los días, porque si no está la prensa embebida del pensamiento del cristianismo, va a estar embebida por el pensamiento de otra cosa, menos de la cristiandad. Decía que las palabras sobran cuando no hay acciones. Hoy vemos muchos pensadores tan románticos, tan idealistas, pero cuando llega el momento de la acción, somos muy poquitos, 3 o 4, muy contaditos. La acción mueve las manos, los brazos, las fuerzas y las voluntades. Y además hablaba del proselitismo, esta palabra que está en su libro, Tú serás rey, hoy le da miedo a muchos porque le ha dado una connotación negativa, sobre todo la ideología de género. Le ha quitado la raíz del contenido de esta palabra y le ha puesto un nuevo contenido, y este contenido también ha llegado a los ámbitos eclesiásticos. No siempre ha sido así. Pablo de Tarso, San Pablo, hablaba del proselitismo. Incluso Anacleto González Flores habla del proselitismo. Una característica de Benedicto XVI, cuando él hace un diálogo o escribe algo, dice: para hablar de esto, lo pueden ver ustedes muy bien en Deus Caritas Es, para hablar del amor, esta es una carta del amor, y para hablar del amor tenemos que entender primero a qué nos referimos cuando hablamos del amor. Los términos que yo voy a utilizar son estos, porque en griego se utilizan 5 palabras para definir el amor. Yo quiero hablar del amor ágape. El amor ágape significa esto. También hay otros tipos de amor. Bueno, cuando hablamos del proselitismo, ¿cómo lo entendía Anacleto González Flores? Anacleto González Flores entendía que el proselitismo es aquella acción de la donación de la persona por los otros, la donación de sí mismo para darle su tiempo, su vida, su ejemplo y su testimonio, para que nosotros puedan vivir también un encuentro con Cristo y puedan encontrar legítimamente su vocación. Esa era la visión de Anacleto González Flores. Pensaba que la juventud es el tesoro más inapreciable que tenemos, es la hora del riesgo, es irresistiblemente bella. La juventud es la belleza de la osadía. ¿Cómo se da uno cuenta que ya está dando el viejazo, que ya está viejito? Cuando comienza a poner pretextos. Es que está lloviendo, es que es muy tarde, es que cuesta muy caro, es que me desvelé, es que cómo yo le voy a hacer, es que aquel es el que va a hablar y no me va a poner a mí, es que no va a poner mi nombre allí. Ya está dando el viejazo, ese ya está viejito. Creía que la juventud es el momento para parecerse a Cristo, el eterno joven, la osadía más bella. Los jóvenes son los que quieren ser el boceto de Cristo. ¿Qué pensaba sobre la mujer? La mujer tiene una misión eminentemente educacional. En ella radican 3 fuerzas: la belleza, la ternura y el amor. Es el libro que traen allí. Lo pusimos el otro día, hicimos una sistematización del pensamiento de Anacleto y encontramos en todos los artículos de Anacleto, pusimos junto lo que Anacleto ha dicho sobre la mujer, lo pusimos aquí. Es un libro bellísimo que todas las mujeres deberían leer, es extraordinario, también los hombres. Dice: las mujeres no hay en el mundo una criatura, no hay en el universo una criatura que tenga tanta capacidad como la mujer para mover los corazones de los demás. ¿Quién no, al escuchar una palabra dulce y tierna de su madre, no cambia de opinión, no le hace el día,
quien al escuchar la voz tierna de su esposa, aquel esposo enamorado, no le hace el día, lo hace que se levante, que trabaje, que haga lo que la mujer le pide. La mujer tiene un poder transformacional que radica en la ternura y en la belleza de su voz y la pureza de su alma. Lo dice Anacleto González Flores, extraordinariamente bello. Dice, la mujer tiene un poder de civilización extraordinario. Si las mujeres se ponen en pie el día de hoy, vamos caminando rápidamente a la transformación social y hacia la civilización. Si las mujeres no se ponen de pie y viven su misión, eso tardará en llegar. Voy a hacer mucha falta, porque las mujeres han dejado el hogar. Dice, las mujeres tienen una misión transformacional en el hogar. ¿Quiere decir que se queden en su casa? No, Anacleto González Flores, ese es el líder que movió a las mujeres para que estuvieran afuera, para que se organizaran. Es quizás uno de los primeros, imagínense, 1910, 1920. Y sin embargo dice, no es que las mujeres deban de estar adentro de su casa, es que las mujeres tienen que transformar en hogar todos los lugares donde se encuentran. Ahí está su poder transformacional. Por Cristo invitaba a otros a que fuéramos capaces de amar a Dios sin medida, que tuviéramos ardores de santo, que tuviéramos arrojos de leyenda, porque Cristo es la audacia más alta de las audacias, la audacia de lo eterno. La única revolución válida es la que comenzó Jesucristo con su vida, con su venida al mundo, con su vida, con su palabra, con su muerte, con su resurrección. Esa es la única revolución válida, la de Jesucristo. El modelo de Anacleto, para terminar, es este de 9 pasos duales que siempre van de la inmanencia a la trascendencia, de lo personal a lo trascendente con los demás. Anacleto va del encuentro con Cristo hacia la conversión. Se encuentra y se convierte. El que se encuentra con Cristo se transforma. Y aquel que ande, que no haya la de él y que no sabe qué más hacer con su vida, tiene que vivir un encuentro con Cristo. Lo que le falta es un encuentro con Cristo. Quizás anda muy alejado. Lo que le falta es encontrarse con Cristo. El que se encuentra con Cristo se transforma, pero no es algo que es acabado. La vocación es algo dinámico, en el que siempre hay que preguntarle a Jesucristo: ¿qué más quieres? ¿Cómo más te sirvo? ¿Cómo más soy un buen instrumento de tu obra? Anacleto va de la escritura a la enseñanza, la boda del maestro en el seminario, porque no se conformaba con saber para sí. ¿De qué me sirve saber mucho si no lo expando, si no lo comparto? Él se dedica toda su vida a enseñar. Hasta el último momento de su vida le enseñó a aquellos que estaban junto a él. El dominio, decía, la forja de voluntad, la empresa más difícil de conquistar en nuestra vida es el dominio de nosotros mismos, pero no solamente se dominaba a sí mismo, sino que va a forjar la voluntad de los demás. Va de la oración al catecismo. No basta con que yo sea bueno para orar, yo tengo que enseñarle a los demás. Jesucristo mismo le pidió a sus apóstoles que fueran a los confines del mundo a anunciar la buena nueva. Va de la juventud al movimiento. Si es el momento de los grandes riesgos y las grandes osadías. ¿Y para qué quiero que los jóvenes vivan ese riesgo y esa gran osadía? Hay que organizarlos, y por eso los círculos de estudio, y por eso la CJM. Pero luego esto que tenemos organizado hay que llevarlo a la organización. No sirve de nada que tengamos muchos movimientos solos si no están organizados. Y eso es lo que le pasa a México. El problema de México es un problema de civilización y de cultura, es un problema de organización, porque hoy muchos de los movimientos católicos lo que quieren es llevarse su medallita, y si no le ponen la estrella a él o al de su grupo, entonces no quiere participar, entonces no le interesa. Este es el gran reto de México, que Anacleto González Flores tiene el genio en 1910, del 1914 a 1927, tiene el genio de poder organizar y de poder sumar a todos en un mismo ideal. Y luego hay que ir de la organización a la protesta. Si no estamos organizados, unidos con un mismo ideal, no podemos protestar, porque no tiene sentido, porque somos pueblos.